Dios les bendiga muchísimo, Dios les bendiga en gran manera. Dios siempre quiere favorecernos por medio de Jesucristo. Por eso siempre debemos saber que contamos con las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios se derraman en nuestra vida. Las promesas de Dios se van cumpliendo en nuestras vidas porque Dios ha establecido el medio perfecto para que esto suceda. Y este medio perfecto es Jesucristo. Jesucristo vino del cielo a la tierra para traernos el cumplimiento de la promesa fundamental de Dios. El hecho de tener la salvación, el hecho de tener la vida eterna. Y esta promesa maravillosa que se cumplió nos ha asegurado el resto de las promesas que Dios ha revelado en la Biblia. Y en la Biblia hay muchas promesas que hoy son nuestras si Cristo es nuestro, si nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y Dios desea tanto, tanto, tanto que participemos de sus promesas que nos trae la palabra y coloca la palabra en nuestra vida, coloca la palabra en nuestro corazón para que podamos creer, coloca la palabra en nuestra boca para que podamos confesarla. Así que hoy lo que tienes que hacer para disfrutar de las bendiciones de Dios, lo que tienes que hacer para disfrutar de Cristo es esto: aferrarte al mensaje de la Biblia. Y ten la seguridad de que Dios va a obrar en tu vida, de tal manera que te dará fe, te dará confianza, certidumbre, certeza, convicción acerca de Cristo. Y Dios lo hará con el Espíritu Santo. Y entonces así tu vida será muy bendecida, porque Cristo trae salvación, trae vida eterna. Y como ya hemos dicho, Cristo ha hecho posible en la cruz que hoy recibas del Padre todas sus bendiciones y todas sus promesas. Si sientes que estás carente de bendiciones, si sientes que Dios no está cumpliendo sus promesas en tu vida, no pienses que Dios es infiel, no pienses que Dios no es veraz. En realidad, Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no cambia en sus decretos, Dios no cambia en sus propósitos. La palabra que Dios ha dicho se cumple. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Dios dijo y cumplirá su palabra. Dios dijo y hará. Entonces lo que tienes que revisar es tu fe. En realidad, pudiera ser que tú estés luchando en tus fuerzas para obtener las promesas de Dios. A lo mejor estás queriendo merecer los favores de Dios. A lo mejor estás queriendo ganar los favores de Dios. Pero esto no es así. Esto no ocurre así, esto no se logra así. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo. Confiésalo como tu único y suficiente Salvador y disfruta, pues, de las promesas de Dios. Disfruta de las bendiciones de Dios. Y ahí en tus luchas, ahí en tu vida que a lo mejor está pasando por un proceso difícil, Dios obrará por medio de Cristo, así como lo ha dicho, con total veracidad, con total fidelidad, con total perfección, y en verdad vas a disfrutar de Dios. Y es que solo podemos disfrutar de Dios por medio de Cristo. Así llegan las bendiciones, así llegan las promesas a nuestras vidas. Que Dios te bendiga muchísimo. Hoy quiero, hermanos, que reflexionemos sobre algo que muchas personas están desechando o despreciando. Hay muchas personas que no están disfrutando de algo tan maravilloso, y es la bendición de servir a Dios.
muchos se están perdiendo esta gran bendición, la gran bendición de servir a Dios. Muchos no quieren servir a Dios. Hay personas que en realidad viven para sí mismas como si de ellos dependiera la vida y todas las cosas. En realidad, nuestra vida depende de Dios. En realidad, de Dios viene la vida, de Dios viene la provisión que necesitamos para la vida diaria. Y por eso debemos corresponderle a Dios. Pero además, y algo que es fundamental, muy importante, es el hecho de que Dios nos salva por Cristo, Dios nos da vida eterna por Cristo, Dios nos lleva pues a su comunión a través de Cristo, nos reconcilia con Él, nos asegura las bendiciones para hoy, para mañana, y Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos hace ciudadanos de su reino. Y podemos hablar de tantas maravillas que Dios hace en nosotros por medio de Cristo. Y entonces debiéramos responderle a Él todos los días en una vida de devoción, de entrega, de servicio, de amor, de seguimiento, de sometimiento. Pero el corazón humano es duro ante la gratitud, ante el servicio. Pero en realidad la Biblia nos habla acerca del servicio como una gran bendición que tenemos, como un privilegio que tenemos, y además la Biblia enseña que a medida que servimos por medio de Cristo a nuestro Dios, en realidad somos más bendecidos. Hay un pasaje muy importante que nos llama al servicio. Josué capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios en verdad nos llama a servir de manera personal, pero también el anhelo de Dios es que como familia le podamos servir. Ahora bien, en realidad, los seres humanos por causa del pecado son idólatras. Es idólatra aquel que, incluso teniendo la buena intención de servir a Dios, como no lo conoce, como no se relaciona con Él por medio del evangelio, porque tiene un evangelio falso, entonces termina pretendiendo adorar a un Dios, pero no es el Dios verdadero. El único que nos une con el Dios verdadero es Cristo. El único que nos revela al Dios verdadero es Cristo. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer en este propósito de servir a Dios es conocer a Cristo. Y podemos conocer a Cristo, su persona, su palabra, su obra. Podemos conocer esto a través de la Biblia, a través del mensaje que nos da la Biblia. Cuando conocemos a Cristo viene la fe. Así que no solamente al conocer a Cristo conocemos al Padre Celestial, sino que también en ese conocimiento llega la fe en Cristo, y esa fe en Cristo es la que nos permite verdaderamente creer en Dios, confiar en Dios, y entramos en una relación con Él, en donde nuestros pecados son perdonados, nuestra culpa es quitada, somos limpiados verdaderamente en la sangre de Cristo, y así es como podemos darle a Dios un culto vivo. Por eso la Biblia dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Entonces ese culto que es toda la vida,
todo lo que hacemos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, es este culto vivo, santo, agradable a Dios. Y Dios espera eso de nosotros. Pero eso se da, número uno, cuando conocemos a Cristo, porque así conocemos al Dios verdadero. Número dos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque así es como confiamos en verdad en el Dios, creador del cielo y de la tierra. El llamado de Dios es a dejar la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es darle la alabanza a un Dios falso. Ahora, muchas personas adoran a un Dios falso porque no conocen al Dios verdadero. Y aunque digan, yo creo en el Dios que me creó, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, o yo creo en Jesucristo, pero si no tienen un entendimiento correcto, no hay una fe correcta, y si no hay una fe correcta, no hay una relación correcta, y si no hay una relación correcta, no estamos preparados en la sangre de Cristo para darle a Dios ese culto verdadero. Pero entonces alguien se enfoca en un Dios falso. Pero también la idolatría, hermanos, es el hecho de no darle a Dios el culto, la alabanza. O sea, alguien puede decir, yo no soy idólatra porque yo no adoro a otro Dios. Bueno, alguien puede equivocarse porque si no conoce a Dios, al Dios verdadero, adora a un Dios falso. Pero también el hecho, hermanos, de omitir la adoración a Dios, eso ya es idolatría. El hecho de que no hagamos lo que corresponde para servirle a Dios, dándole ese culto vivo, ese culto santo, ese culto agradable, el hecho de no hacerlo también es idolatría. Porque la idolatría es dar culto a quien no se le debe dar culto, pero también la idolatría es omitir el culto a aquel a quien debemos darle el culto, aunque no le estemos dando culto a alguien más. Y la tercera cosa en cuanto a la devoción, al culto, al servicio, a la alabanza, a la honra, al honor, es el hecho de que muchas veces vivimos para nosotros mismos. Y muchas veces pensamos que dependemos de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestras virtudes. Y la gente piensa que así vive la vida, en verdad, dependiendo de sí mismo. Y por eso al final toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento es para uno mismo. Y eso, hermanos, está mal, porque primero, nosotros no podemos hacer nada sin la bendición de Dios. La misma vida es bendición de Dios. El hecho de estar vivos es bendición de Dios. Y si estamos vivos, Dios nos sustenta. Hoy experimentamos el oxígeno, el sol, el día, pues. Ahora tenemos la noche y tuvimos el sustento para el cuerpo. Y podemos hablar de tantas bendiciones que hoy pudimos disfrutar. ¿Y esto por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo permitió, porque Dios quiso darnos esto por medio de Cristo. Entonces el culto no es para nosotros, el reconocimiento no es para nosotros, la alabanza no es para nosotros, sino para Dios, y por eso debemos depender siempre de Dios. Así que hay un testimonio en nuestra lectura. Josué dijo, escojan a quién van a servir. Si a los dioses del pasado, dioses a los que sirvieron sus padres, a los dioses de esta tierra, del presente, del momento, o a Dios. Yo y mi casa hemos determinado servir a Dios. Y esa debe ser la determinación de nuestro corazón. Esa debe ser nuestra intención todos los días, nuestro enfoque todos los días, en cada instante, en cada momento. Ese debe ser nuestro anhelo, servir a Dios. Y no perdamos esta bendición, hermanos, porque el servir a Dios es un testimonio
de lo que recibimos, de la salvación, de la vida eterna, de todo lo glorioso, lo eterno y lo cotidiano que recibimos de Dios. La persona que no sirve a Dios, entonces no da testimonio de ser una persona bajo bendición eterna, sino que más bien todavía está bajo maldición, condenada al infierno. Una persona esclava en el pecado, una persona bajo el poder de Satanás, una persona todavía sujeta al poder de la muerte y va camino al infierno. Cuando nuestra vida en verdad se enfoca en servir todos los días a Dios con lo que hacemos, pero además de manera particular en nuestra congregación, en los ministerios o en lo que Dios nos ha capacitado para proclamar el evangelio, para testificar a Cristo, en eso debemos servirle. Cuando se trata de ayudar a las personas, de dar un consejo bíblico, de dar una enseñanza, de acompañar a alguien en su tribulación, en fin, de muchas maneras podemos servirle a Dios todos los días. Y claro, en nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestro trabajo, en el negocio, en todo. Pero claro está, hermanos, que si Dios nos concede la oportunidad de formar parte de una comunidad de fe, imagínense en una comunidad de fe, en una congregación, cuántas maneras, cuántas formas hay para servirle a Dios, y muchas veces despreciamos eso. Y Dios no se equivoca, porque si Dios nos comisiona en algo, si Dios nos pone en cierto lugar, si Dios nos da tal comisión, tal encomienda, Él no se equivoca. Él hace eso porque quiere que lo hagamos y además nos capacita para que podamos hacer eso. No tenemos que decir yo no puedo, me falta capacitación. Bueno, si te falta capacitación, si no puedes, Dios te va a poner a las personas idóneas para que te orienten, para que te ayuden, para que te enseñen. Dios te va a capacitar para que tú hagas lo que te ha encomendado hacer, para que cumplas con tu misión. Dios te prepara si Dios te ha encomendado. Así que no podemos decir yo no puedo, sino más bien se trata, hermanos, de que muchas veces somos duros ante esa gran bendición, despreciamos esa gran bendición de servirle a Dios. Y no solamente estamos despreciando esa bendición de servir, sino que despreciamos las bendiciones por servir. Oiga bien esto, no solamente despreciamos la bendición de servir, porque el hecho de servir es una bendición. No solamente despreciamos eso, sino que también se desprecian las bendiciones que emanan de la gracia de Dios obrando porque servimos. Es decir, Dios reacciona, Dios responde ante nuestro servicio y nos bendice más. ¿Cuántas maravillas, cuántos milagros podemos experimentar cuando estamos sirviéndole a Dios, hermanos? ¿Cuánta experiencia maravillosa podemos disfrutar cuando estamos entregados al servicio de nuestro Dios? Y en verdad, el fin principal del hombre es disfrutar de Dios y gozar de Él para siempre. Pero esto, hermanos, ¿en qué sentido? Cuando glorificamos a Dios. Cuando le damos alabanza, porque Dios nos creó para su gloria. Somos de Él, porque somos por Él. Somos para Él, porque somos por Él. La vida es posible en Dios, por lo tanto le pertenecemos. Y además, antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y Cristo nos ha liberado en Cristo, nos ha comprado en Cristo. Éramos esclavos del mal, pero Él ha venido para comprarnos. Nos ha liberado del pecado, de Satanás. Ya no somos más esclavos del pecado y del diablo para servir ahí, sino que ahora somos de Cristo, siervos de Dios, porque fuimos comprados por su sangre. Por lo tanto, nuestro servicio debe estar enfocado ahí, para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, por eso decimos, es un testimonio
de las bendiciones que poseemos ya. Es un testimonio de verdaderamente creer en Dios, confiar en Dios, amar a Dios. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que crees en Dios, si tú dices que confías en Dios, pero no estás dedicado constantemente y conscientemente para servir, entonces lo que dices es mentira. Por eso es que hay personas que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios en verdad no fuera el centro de su fe. Hay quienes dicen que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Hay quienes dicen que aman a Dios, pero viven como si no amaran a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el testimonio diario en nuestra vida de servicio? ¿Tenemos conciencia en el servicio? ¿Somos conscientes de estar sirviendo y somos constantes en el servicio? Debemos hacerlo, hermanos, porque es una bendición hacerlo y porque al hacerlo recibimos más bendiciones. Mire, servir a Dios es un llamado de Él. Dios nos llama a servirle, nos invita a servirle. Y cuando Dios nos llama para servirle, no es para que Él siga siendo Dios, no es para que Él sea beneficiado como Dios. En verdad, Dios no necesita de nuestro servicio. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Él es por siempre Dios. Pero cuando Dios nos llama para servirle, nos llama porque Él piensa en nosotros. Él piensa en nuestro bien. Él piensa en nuestras bendiciones, en nuestro bienestar. Por eso decimos, hermanos, que servir a Dios es una bendición. Servir a Dios es un favor que Él nos hace. Servir a Dios es la gracia que Él nos comparte. Servir a Dios en verdad es algo que no merecemos. Pero Dios nos da ese privilegio de servirle. Y ahí disfrutamos de Él. Así que Dios nos llama a servirle. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está. Si se habla de prosperidad como resultado de servir, entonces quiere decir que Dios nos llama con ese propósito. Nos llama al servicio con ese propósito. Él quiere prosperarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere cumplir sus promesas, Él quiere hacernos bien. Si Dios nos llama a servirle, es porque quiere vernos mejor, es porque quiere abrir los cielos y derramar bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra casa. ¿Qué pide Dios de ti? Que andes en sus caminos, que camines con Él. Él quiere caminar contigo, que andes en su propósito, que le sirvas con todo tu corazón, que le ames verdaderamente. Y esto se experimenta todos los días, con todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, con todo lo que soy, con todo lo que tengo y en todo lo que hago. Debo tener este propósito, servir a Dios. Y veamos, hermanos, cuántas bendiciones Dios nos ha dado para servirle, porque nos capacita, porque nos da dones, talentos, ministerios, profesiones, capacidades, virtudes, etcétera, etcétera. Dios siempre se ha glorificado y se glorificará en nosotros, dándonos bendiciones para poder servirle, porque sirviéndole nos va a dar más bendiciones. No te pierdas la bendición de servir. Dios te llama hoy para que le sirvas, con el propósito de hacerte prosperar en todo, porque Dios quiere darte más de lo que te ha dado, y por eso te llama en Cristo a servirle, y Él te ha liberado
Eras esclava, eras esclavo del pecado, del diablo. Te ha liberado para que le sirvas a Él. Le perteneces a Él porque te ha comprado a precio de sangre. Dispón en tu corazón hoy servir a Dios de manera constante y de manera consciente para que no te pierdas las bendiciones que Él te ofrece